Doctor Sergio Araujo Castro, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buen día para usted, aun cuando es muy difícil dar buenos días en estas circunstancias y en este trance. Muy agradecido por la invitación a la hora de la verdad. Bueno, usted viene de una tierra donde usted y su gente no podían salir prácticamente a la calle. Las carreteras eran impracticables, los campos estaban desolados. El dolor permanente de los asaltos de la guerrilla, de los paramilitares, de todos los bandidos era la constante en su vida. Llegó Álvaro Uribe Vélez, les devolvió la paz, les devolvió el progreso, les devolvió el espíritu de vivir en una nación en la que se podían respirar aires de prosperidad, aires de tranquilidad. Desde luego que esa es una visión muy particular, pero que se extiende a la nación entera en una medida o en otra. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esta decisión de la Corte que declara hombre muy peligroso? Óigase bien, hombre muy peligroso, que no puede estar en la calle, al presidente Álvaro Uribe Vélez, al más ilustre colombiano desde la época de la independencia a nuestros días. Pero ¿cuál es su parecer, doctor Araujo Castro? Doctor Fernando Londoño, la circunstancia de ver al doctor Álvaro Uribe en el oprobio de una condición judicial como esta, lo devuelve a uno en el tiempo al momento en el que recibió la presidencia y su primer acto de gobierno fue ir al Cesar, que era en aquel momento el segundo departamento con más secuestros del país, donde todas nuestras carreteras eran surcos fantasmas, que no cruzaba ningún vehículo, que después de las 4 de la tarde quedaban cerradas, que tenían que ser patrulladas en el día con mucho miedo, porque había solamente entre Valledupar y Bosconia, que es el trayecto más cercano, de 1 hora, a veces 2 y 3 retenes de la guerrilla. Y recordar cómo el presidente Uribe sacó el ejército y la policía que vivía aterida en los cuarteles a la calle. Él mismo puso el pecho, él mismo puso las condiciones, él mismo le hizo microgerencia desde un soldado hasta un general, pasando por toda la cadena de mando, y le fue devolviendo poco a poco a los habitantes del Cesar, pero no solo del Cesar, sino de La Guajira, del Magdalena, de Sucre, de Córdoba, la sensación de que el Estado sí existía, después de que habíamos casi que crecido con la noción de la ausencia plena del Estado. Entonces, la recuperación del país, para una persona como yo que la viví, cuando empezaba a trabajar en unas condiciones de terror, cuando la madre o el padre o la esposa lo despedía a uno, que salía hacia el campo, casi como que fuera la última vez que lo iba a volver a ver en la vida, cuando uno tenía que salir resguardado por la policía, que también sentía miedo, y luego 6 o 7 u 8 años más tarde, al final de los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, saber que estaba la policía y el ejército en todas partes, que la vida había vuelto a los pueblos, que los pueblos volvieron a tener vigor y a vibrar y acordarse de esa transformación gigantesca del modo de vida en la provincia, en los campos, en las ciudades pequeñas, en las ciudades intermedias, en las ciudades como Santa Marta, como Valledupar, como Sincelejo, cómo fue recuperándose la economía, cómo volvió la inversión, cómo la gente volvió al campo. Y tantos años más tarde encontrarse uno con este panorama realmente es aterrador. La mayoría de aseguramiento contra Álvaro Uribe, en mi entendimiento, y tengo que decir que yo hablo a título personal como una persona que votó por Uribe desde la primera vez que lo vi, porque entendí que su mensaje era claro y que era lo que necesitaba el país, y que eso nada tuvo que ver con partidos ni con nada. Pero hoy la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe es el derrumbe del sistema garantista concebido en la Constitución del 91. Porque la libérrima voluntad de una sala, doctor Fernando, de 5 magistrados, armada a la carrera, una sala armada a la carrera, le arrogó la facultad de derrotar el principio de presunción de inocencia, nada más y nada menos que el colombiano que más veces ha ganado elecciones y por mayor diferencia de los últimos 100 años. Y eso no es poca cosa, es mucho. Pero lo que repugna es el rasero diferencial adoptado por la misma colegiatura judicial para que en cambio no se dictara la misma medida sobre el criminal confeso y capturado en flagrancia que Seusis Pausias, más conocido como Jesús Santrich. Quienes padecimos aquí el azote en el Cesar del bloque Caribe de la FARC, nos causa estupor que el señor Jesús Santrich haya podido ser protegido en
en su principio, y se le hubiera dado el principio de presunción de inocencia, y en cambio al expresidente Álvaro Uribe se había procedido en este sentido. En ese caso aplicaron la gradualidad al decidir asegurar a ese terrorista traqueto y privilegiaron su derecho a la libertad que consideraron fundamental, para solo dictar la medida cuando ya estaba instalado cómodamente en Venezuela. Una vergüenza y un acto de impudicia. La verdad, los adjetivos faltan, las palabras sobran, el estupor en general y la gente que vivió la época en que Uribe recuperó el país y le devolvió la luz a una sociedad en sombra. Para nosotros, los que nos tocó vivir eso, esto es una sensación de perplejidad total. Y más viendo el contraste entre lo que se hizo con Jesús Santrich, por ejemplo, además de muchas otras cosas que han pasado, pero que sería necio estar citando, y ver eso que yo llamo el rasero diferencial contra la persona de Álvaro Uribe, que no es sino un titán de la historia y una persona con unos resultados todos impresionantes cuando uno mira los índices de lo que pasó en ese gobierno. Álvaro Uribe no puede quedarse en un silencio forzado. Ese no es el destino para un hombre de su tamaño, para un hombre que tanto necesita este país. Entonces, siguiendo sus palabras, nos parece que la conclusión es muy clara, que al presidente Uribe no lo podemos dejar solo con la palma de su martirio. No lo podemos abandonar. Tenemos que estar con él. Sí. Este proceso de la izquierda contra Uribe es una guerra planteada a través de la rama judicial. Este es solo uno de los episodios de la trama desatada desde cuando decidieron encarcelar los parlamentarios de la coalición y bancadas uribistas, con unas imputaciones que entonces las veíamos discursivas e hipótesis que se murieron cuando cumplieron el propósito mediático de impactar a la opinión pública para que la prueba reina, la reina del proceso, no importara. Yo me refiero a la tesis peregrina que en aquel momento invadió todos los medios, que era una novedad en el derecho penal y que luego fue usada para esfumarse, como las tales votaciones atípicas, que fueron acuñadas en una explosiva creación de la hoy alcaldesa Claudia López, que luego fue elegida senadora con la más atípica de todas las votaciones de la historia y nunca más se volvió a hablar de ella. Y una vez más impúdicamente se volvió un personaje político para subirse por la escalera express de las honras de muchas personas, hasta llegar al encarcelamiento masivo de los congresistas, que fue solo el principio. Después siguieron con el director del DAS, luego los ministros, los funcionarios, asesores cercanos, la siguiente directora del DAS y todo tipo de asesores y aliados políticos, todo para inculcar en la psique colectiva la noción de que si todos los subalternos y aliados de Uribe eran criminales y él era el jefe, pues nada más fácil para decir Uribe es el jefe de una gigantesca estructura delincuencial. Hace 9 años yo hice una columna que titulé Preconstituyendo la prueba contra Uribe, pero como suele suceder, quedé como un loco en aquel momento. Todo esto se pudo evitar, doctor Londoño. En 2007, el jefe de un partido de la coalición con una bancada de 6 senadores, 11 representantes, 4 gobernadores, casi media centena de diputados, un partido que sacó entonces 650,000 votos en todo el país, cuando se rumoraba de que la Corte le había abierto una investigación y durante una reunión en la Casa de Nariño con el jefe del Estado, los ministros y los jefes de otros partidos, les dijo, aquí yo no importa, no se preocupen por mí. Si la Corte viene por mí es porque a través de mí se acerca al presidente. Ellos no vienen por mí, sino por el presidente. En aquel momento lo cogieron de burla y a la salida de la reunión, el ministro Holguín Sardi lo ridiculizó y traicionó el secreto de una reunión que era estratégica, pues en la puerta occidental de la Casa de Nariño, dio unas declaraciones a la prensa resaltando el episodio y mofándose del senador. 13 años más tarde, las palabras del senador Álvaro Araújo, mi hermano, son una profecía macabra que ya se cumplió. Llegaron por Uribe, lo lograron y está preso. El medio de combate, el medio de guerra fue el Poder Judicial. Habían ido insertando soldados en ese cuerpo y hoy ellos pagaron lo que la misión le había propuesto, encarcelar al presidente Uribe. Así está en su finca, así está en su casa. Es el encarcelamiento de un hombre que no podía ser tocado porque tenía una condición distinta y ha sido el colombiano que más votos diferenciales había producido en cualquier elección, el hombre que había recuperado el país. Aquí pasó esto, lo dijimos, lo avisamos muchos,
y no se creyó. Esto parece mentira. Parece mentira, pero no olvidemos que el Libertador salió de Bogotá cuando lo perseguían los estudiantes de entonces al grito de longaniza, longaniza, llenando de odio el camino de su destierro, y que decía, vámonos, vámonos, que aquí ya no nos quieren. Esas fueron las palabras de fuego del Libertador de 5 naciones. De manera pues que tenemos que declararnos indignados pero sorprendidos con esos ejemplos. No se le olvide, vámonos, vámonos, porque aquí ya no nos quieren. Eso Doctor, decía... ¿sí? Y van por el presidente Duque, es que no hay que equivocarse. Pero... ahí. Van por el presidente Duque. Pero no le quepa ninguna duda, van por todos porque quieren de Colombia una nueva Venezuela o una nueva Cuba. Doctor Sergio Araujo Castro, muchísimas gracias por estas palabras en la hora de la verdad. Gracias, doctor Londoño. Gracias a la audiencia.